Y es tanta la fe en el apóstol que son varios los pueblos de la península que rivalizan por ser los primeros en recibir su santa y bendita palabra. Así es el caso de Tarragona, Cartagena, Málaga y Sevilla. De todos he sabido que ante las dificultades del santo apóstol para convertir a los paganos, los muchos que había en la península, se sentó a llorar amargamente a orillas del Ebro. Y allí se le apareció la Virgen María, en cuerpo y alma, sobre una columna. Bueno, pues cuenta la tradición sevillana que quien estaba con el santo era el obispo de Sevilla, llamado Pío. Pero todos los peregrinos que llegaron de Caspe aseguran que quien estaba con el apóstol era San Indalecio. Bien, y entonces, ¿qué hacemos con el bueno de Pío, aquel obispo de Sevilla? Zaragoza, líquida, flotante, ensimismada. Así te mira el río desde la húmeda luz vespertina. Y antes de continuar el viaje, quiero adentrarme en la ciudad y perderme entre sus calles. Quiero disfrutar del bullicio, del asfalto. Quiero ver gente en todas partes, caminando, sentadas en un café o jugando en los inmensos espacios abiertos. Vengo de andar el primer tramo de las rutas del Ebro y de vez en cuando necesito el amparo de la ciudad y sus habitantes frente a la yerma soledad de los senderos. Y recalo como es de ley entre los peregrinos en esa inmensa explanada donde se levanta tan enorme como inmortal el símbolo de la ciudad, la Basílica del Pilar. Aquí dicen que estuviste, Santiago, atacado por el desánimo y por momentos de debilidad. El apóstol Santiago vino a España y el hombre pues estuvo hablando mucho, nadie le escuchaba y desesperado ya se volvía otra vez de regreso. Y en la orilla del Ebro, aquí mismo, pues parece ser, dice la leyenda, que estaba el hombre desesperado llorando y en ese momento se le apareció la Virgen en carne mortal. El hombre se sorprendió y le dijo que no se retirara, que volviera de nuevo y que le escucharían. Él obedeció a pies juntillas y de hecho, pues bueno, aquí tenemos la historia que se repite constantemente, cada vez más. A partir del siglo XI, pues esto ha sido un peregrinaje que va en aumento y más en los años jacobeos, como es este año también. Y esa es simplemente la historia. Aquí en el Pilar fue donde se le apareció y en definitiva pues todos comulgamos con esa idea y la verdad pues el que es creyente practicante y el que no lo es también, porque al final de cuentas uno inicia el Camino de Santiago pues por motivos personales o turísticos a lo mejor, y cuando llega a Santiago pues ha cambiado totalmente de opinión.
libro y la tradición están ahí para los que lo quieran creer y también para los que no. Estos templos para el espíritu, pensados y construidos a modo de puente entre el pensamiento y el universo, son perfectos para una mirada al interior. La aljafería, árabe y después cristiana, califal y después monárquica. Sí, es cierto, pero también lo es que tu belleza, tu esencia, te la dieron aquellos hombres venidos del sur que, a pesar de su carga humana, de rigores y creencias, de fanatismo y tolerancia, supieron rasgar el aire límpido de la ciudad, trazando otra hermosa forma de entender el arte. Para mí, este es el mayor tesoro que el hombre es capaz de transmitirse. Y ahora sí, de nuevo retomo el camino que me llevará por el borde del Ebro hasta donde las fuerzas y el equilibrio interior me dejen llegar. Los vaivenes de la voluntad pueden destrozar las intenciones más veraces, y aunque descansado físicamente, no sé si seré capaz de terminar el viaje. Meandros del Ebro. El río, con extrañas y caprichosas curvas, busca el mínimo desnivel que le haga correr y le lleve hasta el mar. Y estos son los galachos. En situaciones de grandes crecidas o por su propia erosión, el agua busca en zonas de meandros el camino más recto entre curva y curva, dejando al antiguo cauce sin conexión aparente con el nuevo curso del río. Este brazo de agua abandonado o pequeña laguna es lo que los aragoneses llaman galacho. Caminando por su ribera, pienso que este río, el gran río, es un alma salvaje y noble, capaz de producir los mayores desastres o de dar vida a la tierra que germina y crece. Compostela se hace visible en estas señales del camino del Ebro, y es bueno verlas cuando el suelo resulta insoportablemente duro y los pies se van haciendo sordos a las órdenes del corazón.
Aragón fue también tierra de mudéjares, y aquí dejaron su trabajo, sus anhelos y su forma de vida. De ellos nos queda el arte, como aquí, en Utebo, donde hay rincones en los que todavía se les oye respirar. Hay caminos que inexplicablemente alivian el peso de los kilómetros ya andados. Es como si los metros tuvieran menor longitud, o como si el propio sendero te transportara sin tocar el suelo. Son los momentos en los que crees flotar, protegido por la blanda y almohadillada vegetación que flanquea el camino. Un camino que tarde o temprano nos lleva a un nuevo pueblo, a un nuevo lugar siempre diferente, que tranquiliza, que apacigua. Aún quedan antiguas barcazas que, como hace medio siglo, ayudan al viajero a cruzar el río. Esta quizás sea una de las últimas. Un kilómetro escaso. Y así que se ven peregrinos. Sí. Yo veo mucha gente. Incluso que han dormido en este pueblo. Incluso que han dormido aquí. Yo he visto de alguien que ha venido y ha venido a cenar o ha cenado y luego pues ha quedado al ayuntamiento, le abren el pabellón, en fin, lo que le hace falta, o si le hacen falta comida o sí. Entra, alguno, pues claro, si le hace tarde o tal o cual, como bajan caminos todo ramales de donde pasa el camino de Santiago, bajan aquí al pueblo, pues alguno de esto pues entra así. O pregunta, sí, este camino va al pueblo, pues tira. Dicen los de por aquí que la cabezonería baturra hizo posible el Canal Imperial de Aragón, una gigantesca obra de ingeniería hidráulica paralela al río que posibilitó el regadío de inmensas zonas de cultivos y propició en parte el sueño de los monarcas de la Corona de Aragón, hacer al Ebro navegable hasta el mar. El sueño se quebró a medio camino y Zaragoza fue su punto final. Son 108 kilómetros entre el Bocal y Fuentes de Ebro. Esclusas, puentes, almenaras de riego, sifones y antiguas dársenas se van sucediendo a lo largo del camino que discurre a la vera del agua. Con pasos cansados me acerco al comienzo del Canal Imperial en la Presa Nueva. Es la Casa de las Compuertas, de Ramón Pignatelli, una construcción en la que hasta el nombre parece mágico. Por un lado el agua fluye mansamente, como queriéndose mostrar amable con el peregrino, y por el otro se vuelve indómita, agresiva, inventándose curvas feroces, lanzada al vacío en una carrera enloquecida por conquistar la tierra o el mar que nunca llega. Y levantados por la espuma y el aire, parece como si voláramos, listos para cruzar la frontera entre Aragón y Navarra.
La torre más alta de la catedral me llama con su piel de ladrillo y su mirada lejana. El viento me trae el susurro de la ciudad y el cálido aliento de los tejados. Cruzo el río sobre el puente del Ebro, que mira al agua con sus 17 ojos, y al otro lado, Tudela. Balcones, ventanas, puertas y arcos encierran la mirada en la Plaza de los Fueros. Y parece que puedo escuchar la alegría y el jolgorio de las fiestas de Navarra. Noches que se confunden con el día, encierros, gigantadas, risas, compadreos y gente auténtica, observados desde arriba por torres del reloj y cúpulas de la era del hierro, por blasones y murales medievales y por un pasado que atesora todo lo que ha podido ver. Las tranquilas calles de Tudela Vieja me llevan hasta la catedral, donde enseguida busco el recinto sagrado del sosiego, el claustro. Y en el exterior, la puerta del juicio, donde puedo leer en el lenguaje de las piedras la historia bíblica de la humanidad, desde escenas idílicas o transgresoras de Adán y Eva hasta las más aterradoras imágenes del juicio final. El Ebro sigue marcando el camino, y al fondo, subiendo desde el reflejo del agua, Alfaro, y su colonia de cigüeñas que me saludan al pasar. Cada peregrino que te viene es distinto, cada momento que estás hablando con él, o le estás cuidando, o le estás ayudando a cuidar una ampolla, o a meterse un hilo para quitarse el agua, o simplemente llevarlo a una ducha de agua caliente para que él se mejore. Es que es una sensación, es que rara, hay que vivirlo como hospitalero para saber lo que es el hospitalero. Es que es muy difícil, como cuando te dicen que es el camino. El camino, es que yo no sé lo que es el camino. Esa satisfacción de sentirte útil hacia ellos, es que en la sociedad que vivimos no se ve si no es en el Camino de Santiago, ¿eh? Yo no lo he sentido en otro sitio. Es un camino menos conocido, es menos transitado, es mejor para la soledad, porque hay mucho peregrino que quiere la soledad. Como he comentado, que empezamos en grupo y luego terminamos cada uno por un sitio. Cada cual lleva su camino. Empiezas a veces cantando o rezando, y terminas pegando saltos. No sabes por qué, pero que estás así. O terminas sentado y dices, pues si tenía hoy intención de llegar a... Pero que me quedaba a 6 kilómetros y que no voy. Pues que aquí me quedo. Una geografía de suelos rojizos y verdes viñedos me anuncian que ando sobre tierras de La Rioja. El néctar de la uva rezuma por todas partes y el aire cargado de aromas sutiles
alegra el ánimo y humedece el paladar. Y en las bodegas, como estas de Ontañón, me despojo del calor agobiante del camino y refresco la garganta con el vino que me tienden unas manos hospitalarias que apenas me conocen. A las puertas de Logroño, el universo solitario de los caminos del Ebro tiembla y se conmociona. Peregrinos de todas partes inundan las veredas, las trochas y los senderos. Me gusta mucho el Camino de Santiago. Y bueno. Sí. Vámonos con nosotros. Es el camino francés, que absorbe en su poderoso torrente al resto de los caminos. Me voy acercando al final de la ruta del Ebro y me dan ganas de gritar, de correr, de abrazarme a todo el mundo, de tocar las campanas de la catedral, de convertir el día en una mañana de domingo. La vista de otros peregrinos me anima y me perturba. Surgen espontáneamente de cada esquina, reconcentrados, cansados y satisfechos. La ciudad parece suya, parece nuestra. Santiago. Me recuerda que el camino no ha acabado, que más adelante, atravesadas otras tierras y conocidas otras gentes, se encuentra Compostela. Es el momento de curar las heridas, de poner los sentimientos en orden, de relajar el espíritu perdiéndose entre la multitud, caminar sin una meta, sin disciplina, detener el pensamiento y dejarte llevar por la nada. La noche se va adueñando de los brillos. La luz se pierde entre las sombras del atardecer y llega el sosiego. Hoy el Ebro cumplió su promesa de traerme hasta el final del trayecto. Entre las nieblas del cansancio, sueño que sigo despierto, que voy caminando liviano, sin prisas y en silencio, y siempre hacia poniente.
¿O eran días diferentes? ¿O apariciones diferentes? ¿O estaban los tres? En fin, para asuntos de piedad, doctores tiene la Iglesia. Pero todos los peregrinos que llegaron de Caspe aseguran que quien estaba con el apóstol era San Indalecio. Bien, y entonces, ¿qué hacemos con el bueno de Pío, aquel obispo de Sevilla? Zaragoza, Y es tanta la fe en el apóstol que son varios los pueblos de la península que rivalizan por ser los primeros en recibir su santa y bendita palabra. Así es el caso de Tarragona, Cartagena, Málaga y Sevilla. De todos he sabido que ante las dificultades del santo apóstol para convertir a los paganos, los muchos que había en la península, se sentó a llorar amablemente a orillas del Ebro. Y allí se le apareció la Virgen María, en cuerpo y alma, sobre una columna. Bueno, pues cuenta la tradición sevillana que quien estaba con el santo era el obispo de Sevilla, llamado Pío. flotante, ensimismada. Así te mira el río desde la húmeda luz vespertina. Y antes de continuar el viaje, quiero adentrarme en la ciudad y perderme entre sus calles. Quiero disfrutar del bullicio, del asfalto. Quiero ver gente en todas partes, caminando, sentadas en un café o jugando en los inmensos espacios abiertos. Vengo de andar el primer tramo de las rutas del Ebro y de vez en cuando necesito el amparo de la ciudad y sus habitantes frente a la yerma soledad de los senderos. Y recalo como es de ley entre los peregrinos en esa inmensa explanada donde se levanta tan enorme como inmortal el símbolo de la ciudad, la Basílica del Pilar. Aquí dicen que estuviste, Santiago, atacado por el desánimo y por momentos de debilidad. El apóstol Santiago vino a España y el hombre pues estuvo hablando mucho, nadie le escuchaba y desesperado ya se volvía otra vez de regreso
Y en la orilla del Ebro, aquí mismo, pues parece ser, dice la leyenda, que estaba el hombre desesperado llorando y en ese momento se le apareció la Virgen en carne mortal. El hombre se sorprendió y le dijo que no se retirara, que volviera de nuevo y que le escucharían. Él obedeció a pies juntillas y de hecho, pues bueno, aquí tenemos la historia que se repite constantemente, cada vez más. A partir del siglo XI, pues esto ha sido un peregrinaje que va en aumento y más en los años jacobeos, como es este año también. Y esa es simplemente la historia. Aquí en el Pilar fue donde se le apareció y en definitiva, pues todos comulgamos con esa idea. Y la verdad, pues el que es creyente, practicante, y el que no lo es también, porque al final de cuentas uno inicia el Camino de Santiago pues por motivos personales o turísticos a lo mejor, y cuando llega a Santiago pues ha cambiado totalmente de opinión.